Ya. A ver, vamos a empezar. Ya. En esto nos quedamos la anterior clase en los modelos de estudio y demás, ¿no? Ya. Vamos a darle. Ahora hablamos del plan de tratamiento. Cuando realizamos nosotros prótesis, nuestras prótesis totales en pacientes totalmente desdentados, ustedes saben que es un tratamiento un poco más complejo, digamos, ¿no? Pero en sí, el plan es simple. Los procedimientos van a variar, obviamente. Las decisiones se basan en la historia clínica, en la exploración física, en la edad, el estado de salud en general y el perfil del paciente, que es importante también tomar en cuenta. Explicar cuidadosamente al paciente y responder todas sus preguntas. Si bien el plan de tratamiento es relativamente simple, como dice aquí, los procedimientos van a variar de paciente a paciente. Muchas de las decisiones que vamos a tomar va a depender en base a la historia clínica y no solamente a la historia clínica de cada paciente, sino que ustedes, como les he dicho desde la primera clase, mucho va a variar desde el momento en que nosotros nos presentamos con el paciente. Lo vamos a conocer, vamos a conversar con ellos, vamos a ver qué tipo de persona es, qué tipo de paciente es, si es receptivo o no, inclusive la situación socioeconómica a la que pertenece. Entonces, vamos a ir recolectando muchos datos y según esos datos que nosotros vayamos recolectando y según vayamos conociendo a nuestros pacientes, vamos a determinar el tratamiento que vamos a hacer en él. La edad, el estado de salud en general y el perfil del paciente, que es el que nosotros tenemos que Buenos rehabilitar. días, doctor. Buen día, buen día. Entonces, nosotros todo el tratamiento que nosotros vayamos a realizar, tenemos que explicar muy bien a nuestro paciente. Inclusive no una vez, sino que varias veces, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con pacientes de la tercera edad en su mayoría de los casos. Y nuestros pacientitos de tercera edad hay que tenerles un poquito más de paciencia tal vez, ¿no? Y explicarles una, dos, tres, cuatro, cinco veces para que ellos capten muy bien la idea que nosotros queremos realizar con ellos, ¿no ven? Para que así al final del tratamiento, o sea, no hay que ofrecer tampoco maravillas, digamos, ni milagros, ¿no ve? Hay que decirles, le voy a hacer su placa, pero de repente va a tener molestias, le va a pasar esto, le va a pasar esto, otros, para que ellos ya sepan, digamos, al nosotros avisarles todas las dificultades que vayan a tener ellos en un futuro cuando les instalemos su placa, ellos como que nos agarran confianza también, ¿no? Porque si les decimos todo va a estar bien, va a estar muy bien su placa y demás y demás y demás, y llegado el momento nosotros en el fondo sabemos que van a tener algunos conflictos, entonces ellos como que pierden la confianza y se sienten como que desilusionados porque esperan otra cosa de su tratamiento. Como les decía, hay que tenerles un poco más de paciencia y responder todas las preguntas y cuestionantes que ellos nos hagan. Ahora hablamos de la anatomía de los maxilares desdentados. Aquí hay un esquema y unos dibujitos, digamos, que no pude conseguir un dibujo un poco más claro. Es un dibujo sacado del libro. ¿Qué es la correlación entre los puntos de referencia anatómicos y las dentaduras artificiales? O sea, es en sí la anatomía oral que vamos a encontrar nosotros con en relación con las prótesis, dónde van a ir apoyadas en sí. Si se fijan, el dibujo de la izquierda es del paladar, entonces vamos a confeccionar nuestra prótesis superior con todas las estructuras anatómicas donde debe ir apoyada. Y el de la derecha es de la mandíbula. Aquí tenemos el frenillo labial, el vestíbulo labial, frenillo bucal, el vestíbulo bucal,
coronoide, apófisis coronoide y un montón de estructuras que deben tener eh, y deben tomarse en cuenta al momento de confeccionar nuestras prótesis. Simplemente para que lo conozcan, ¿no? Ahora hablamos de la membrana mucosa oral. Esta va a variar en su estructura de un área a otra. Muestra una clara adaptación a la función. Es decir, que tenemos la misma membrana mucosa oral en toda la boca. Solo que va a variar en un área, de un área a la otra, digamos, ¿no? Dependiendo de la función que nosotros vayamos a efectuar dentro de la cavidad oral, ¿verdad? El epitelio que cubre la cavidad oral es de tipo escamoso estratificado, con diferencias en su grado de desarrollo, relacionado con la función, obviamente. Entonces, en toda la membrana de la mucosa oral, tenemos este epitelio que es de tipo escamoso estratificado, solo que en algunos lugares es mucho más diferenciado de otros, precisamente según a la función que nosotros tengamos. En el paladar duro, por ejemplo, tenemos un epitelio más queratinizado, ¿ya? El paladar duro. En el piso de la boca, obviamente que el paladar duro a comparación del piso de la boca, el piso de la boca es mucho más sensible si se dan cuenta, ¿no? Es mucho más delicado. Entonces, tenemos el mismo epitelio, solo que de acuerdo a la función varía. Entonces, en el piso de la boca tenemos un epitelio delgado, nunca queratinizado, ¿ya? En la mucosa de la membrana lingual, esta está muy desarrollada y con estructuras muy bien definidas y especializadas. Las crestas alveolares. Prostodónticamente es una mucosa gruesa y resiliente o delgada y atrófica, dependiendo. Sobreextensión moderada de la aleta de la dentadura. Digamos, la sobreextensión moderada de la aleta de la dentadura. Esta puede producir poca molestia, sin ulceración, y en otro paciente una rápida ulceración y regeneración lenta. Por eso les digo que esto depende mucho del tipo de paciente que nosotros tengamos. No siempre va a ser igual, ¿ya? Como por ejemplo aquí, digamos, miren, la sobreextensión moderada de la aleta de la dentadura. La aleta de la dentadura, digamos, es el bordecito, ¿no ve? De nuestra prótesis, de nuestra placa. Digamos, si lo hacemos un poco más largo de lo normal, esta en algunos pacientes nos puede producir muy poca molestia. Entonces, simplemente lo dejamos y no produce ningún tipo de ulceración. Pero en otros pacientes nos va a producir una rápida ulceración y una regeneración lenta, ¿ya? Entonces, hay diferencia entre paciente y paciente. En los pacientes ancianos, el aumento varicoso nodular de la lengua se presenta. Se ve este aumento varicoso nodular de la lengua, que conocemos con el nombre de lengua de caviar, que van a ver en muchos pacientitos que ya son viejitos en su mayoría, ¿no ven? Tenemos una mucosa delgada y desgastada, es decir, que tenemos sequedad en la boca. No nos olvidemos que nuestros pacientes ancianitos o de la tercera edad consumen bastantes medicamentos, desde vitaminas hasta cualquier otro tipo de medicamento que estén utilizando. Entonces, estos fármacos, especialmente algunos de estos, nos producen serostomía, ¿ya? Sequedad en la boca. Y la sequedad en la boca es un factor muy importante a tomar en cuenta porque sabemos que nuestros pacientes con la boca seca van a van a ser más propensos a ulceraciones, a diferentes tipos de lesiones y molestias en la boca a causa de la prótesis que nosotros vayamos a apoyar en. Aquí está, esta es la lengua de caviar. Osteología.
Conocimiento de osteología tradicional descriptiva. Tenemos que tener conocimiento de osteología tradicional y descriptiva. Sin embargo, hay que considerar que el hueso vivo es un tejido dinámico en su estructura interna como en su forma externa. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la anatomía básica que llevamos desde el primer semestre, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que el hueso vivo no es lo mismo que estudiarlo en un cráneo. El hueso vivo es un tejido dinámico que va a ir variando, que va a ir cambiando con el tiempo, tanto en su estructura interna como en su forma externa. Ustedes saben que nuestros pacientes que llevan muchísimo tiempo desdentados prácticamente no van a tener nada de hueso de apoyo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Las cualidades biomecánicas, histológicas y morfológicas están determinadas por numerosos factores genéticos, ambientales, sistémicos y locales. Igual, todos nuestros pacientes son diferentes y van a estar determinados según estos factores, ¿no? Los conceptos de forma y función pueden entenderse mejor si se considera que todos los huesos son estructuras compuestas que corresponden a necesidades funcionales diferentes. Debajo de las prótesis, toda carga se transmite en forma de presión a la superficie de la apófisis alveolar. La presión sobre el hueso es uno de los factores de resorción. Obviamente nuestras prótesis van a estar apoyadas encima de estas estructuras anatómicas del hueso, ¿ve? Entonces, nosotros apoyamos, si apoyamos todo el tiempo una prótesis, el hueso lo recibe como carga y va a influir en la reabsorción ósea, ¿no? Es un factor primordial para la reabsorción ósea. El ritmo y la forma de la resorción de la apófisis alveolar en pacientes sedentados depende de muchos factores, además de la frecuencia, magnitud y dirección de la presión sobre los bordes residuales. En el maxilar, la reducción normalmente produce un arco más estrecho que el que tenía antes de las extracciones dentales. Esto debido a la posición oblicua de los dientes. Entonces, en el maxilar superior, cuando nosotros empezamos a utilizar prótesis, la reabsorción ósea va a producir un arco mucho más estrecho. Esto en diferencia a la mandíbula, digamos, ¿ya? Entonces, como que va a disminuir de tamaño el arco, digamos, en el maxilar. ¿Ve? ¿Por qué? Esto debido a la posición oblicua que tenían los dientes. La posición, porque si se dan cuenta, en el maxilar superior los dientes no están verticales, si se quiere decir, del todo. Están en esa posición oblicua, de afuera hacia adentro. ¿No ven? Entonces la reabsorción ósea va a ser también de afuera hacia adentro y va a producir un arco mucho más pequeño. En cambio, en la mandíbula la circunferencia del arco es más amplia en los pacientes sedentados. Es por eso que muchas veces en nuestros pacientitos sin dientes, la mandíbula se ve mucho más grande que el maxilar superior, ¿verdad? Esta es la diferencia en el patrón de resorción entre el maxilar y la mandíbula. Es la causa principal del prognatismo y de las grandes discrepancias entre la posición de los bordes residuales opuestos. ¿Por qué discrepancias? Porque en circunstancias normales, generalmente el maxilar superior, las piezas dentarias del maxilar superior cubren a las piezas dentarias de la mandíbula, ¿no ve? Pero en pacientes que llevan mucho tiempo sin piezas dentales, es todo lo contrario. Es por eso que en el perfil en el tercio inferior se ve mucho más levantada la parte de la mandíbula, digamos. ¿No ven? Es esa la discrepancia y la diferencia que hay. Es debido al tipo de resorción ósea que tenemos entre la mandíbula y el maxilar superior. Ahora hablamos de Perdón, la... doctor, Sí, ¿cómo dijo? La diferencia es el prognatismo y qué más dijo, perdón. no. O sea, eh,
Por esta causa, digamos, a causa del tipo de reabsorción ósea que tenemos, ¿no ve? Es debido principalmente a la posición de las piezas dentarias que tenía antes nuestro paciente, antes de la extracción. Entonces, como en las piezas dentarias en el maxilar superior son oblicuas, cuando nosotros extraemos, la reabsorción ósea es mucho mayor hacia la parte interna, lo que produce un, un arco de menor tamaño, digamos, en el maxilar. En cambio, en la mandíbula, la circunferencia del arco va a ser mucho más amplia. Entonces, a medida de que va pasando el tiempo y se va reabsorbiendo el hueso, eh, a causa de este tipo de reabsorción, esta diferencia que tenemos, es que se produce el prognatismo. ¿Qué es el prognatismo? Es cuando vemos a nuestro paciente con la mandíbula un poco más salida, ¿no ve? De lo normal. Es a causa del tipo de reabsorción ósea que tenemos. La diferencia entre el maxilar y la mandíbula es que se va a producir el prognatismo. Y las grandes discrepancias o diferencias entre la posición de los bordes residuales, ¿ya? Por eso es que a veces nos cuesta mucho hacer coincidir nuestras prótesis porque la mandíbula está mucho más aumentada de tamaño, si quieren, más grande que el maxilar. ¿No ven? ¿Entendido? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, está entendido. La articulación temporomandibular. Por su función, se clasifica como una articulación en bisagra con una glena deslizable. Ese es el concepto de la articulación temporomandibular de acuerdo a su función. La presencia del tejido conjuntivo fibroso denso indica que predominan las fuerzas de tensión lateral sobre las de compresión. Esto en el estado dentado, en condiciones normales, cuando nuestro paciente tiene dientecitos, ¿no ven? Entonces, cuando nuestro paciente tiene dientes, dice que predominan las fuerzas de tensión lateral sobre las de compresión. La dentadura natural, o sea, con dientes naturales, soporta la gran parte de la carga compresiva, de manera que la ATM no se somete a grandes cargas de este tipo. En cambio, cuando ya tenemos la pérdida de dentadura, sobre la carga de fuerzas compresivas a la ATM, dice. O sea, tenemos una sobrecarga sobre las fuerzas compresivas de la ATM. ¿Por qué? Porque ya no tenemos dientes. Cuando tenemos dientecitos, ellos son los que reciben todas las fuerzas de masticación, digamos, y las fuerzas compresivas se amortiguan con los dientes. Entonces, prácticamente la ATM no sufre ningún tipo de alteración. En cambio, como ya no tenemos dientes, toda esa carga compresiva va sobre la ATM, ¿ya? En pacientes que no tenemos dientes. Entonces así, ¿no ve? La cual se adapta a las nuevas necesidades funcionales. Por lo tanto, los pacientes sedentados son más susceptibles a enfermedades degenerativas y articulares. Entonces, les vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos en condiciones normales, tenemos todas nuestras piezas dentarias, la ATM lo único que recibe son fuerzas, digamos, de tensión lateral, ¿ya? Son fuerzas de tensión lateral, pero muy poca fuerza de tensión, o sea, de compresión, ¿ya? Muy poca fuerza recibe. ¿Por qué? Porque amortigua con las piezas dentarias. En cambio, cuando ya retiramos todos los dientes y nos quedamos sin dientes, ponemos una prótesis, las cargas de compresión ya no son soportadas tanto por nuestra prótesis, sino que son soportadas y reguladas por la articulación. Entonces, por lo tanto, nuestra articulación se va cansando, se va degenerando y va causando, digamos, enfermedades degenerativas a nivel de la ATM, ¿ya? Precisamente por eso, porque ya empieza a funcionar de diferente manera. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayamos avanzando que nuestros pacientes con prótesis totales
Tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a comer, tienen que aprender bastantes cosas. Entonces, de igual manera, nuestra ATM como que va aprendiendo a vivir sin piezas naturales, ¿no ve? Entonces, va a regular inclusive la fuerza de masticación que tenía antes con dientes, ahora va a ser totalmente diferente. ¿Y quién regula las fuerzas de masticación? Es la articulación, ¿ve? Los músculos y demás. Posición de reposo. No es una posición marginal de la mandíbula. Entonces, podemos decir que es una distancia interoclusal entre 2.5 a 3 milímetros. Depende de muchos factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente en la posición de reposo, se van a acordar bien, la distancia interoclusal entre dientecito y dientecito es de 2.5 a 3 milímetros. Pero esto va a depender de muchos factores. O sea, puede ser 3, puede ser 3.5 en algunos casos. Factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos inclusive, ¿no? En la elaboración de las dentaduras completas, se realiza como punto de referencia de la posición mandibular. Esta puede ser variable, les vuelvo a repetir. Disminuye después de la pérdida de la dentadura natural y aumenta la variabilidad en pacientes sedentados sin dentadura artificial. Bueno, son variaciones, digamos, que se pueden encontrar, ¿no? En diferentes tipos de pacientes. Después de la inserción de las dentaduras, la dimensión vertical en reposo aumenta debido a la interrelación lengua-paladar. Es un mecanismo sensorial que tiene, digamos, nuestro cuerpo, ¿no ve? Entonces, como que la lengua se da cuenta que ya tenemos un paladar artificial encima de nosotros, entonces la dimensión vertical de por sí va a aumentar la dimensión vertical, pero en esta dimensión en reposo, ¿verdad? Esto debido a una interrelación lengua-paladar. Tenemos un cuerpo extraño. Nuestro organismo se da cuenta, la lengua se da cuenta. Entonces, esta hace que aumente la dimensión vertical en reposo. Variables. ¿Qué variables vamos a encontrar? La edad, el estado de salud, antecedentes de bruxismo, secuencia y duración de la pérdida de dientes, altura de la cresta alveolar y experiencias previas con prótesis. Estado emocional y psicológico también, cambios respiratorios y posturales, posición de la cabeza y el cuerpo, obviamente. O sea, nuestra dimensión vertical va a ser va a ser diferente en un paciente que esté agachadito que en un paciente que esté con la cabeza hacia atrás, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a estar viendo. Movimiento cíclico mandibular. Incluye la depresión y elevación rítmica de la mandíbula durante la masticación. Ese es el movimiento cíclico mandibular, ¿ya? Incluye la depresión y la elevación rítmica de la mandíbula durante la masticación. Si el feto y el recién nacido pueden succionar y deglutir, la mayoría de los movimientos mandibulares son relativamente espontáneos, es decir, que es natural. Nosotros nacemos con esa capacidad de poder deglutir, succionar y demás, ¿no? Entonces es algo natural. En prótesis, el tipo cíclico de actividad mandibular requiere de aprendizaje por repetición. Lo que les decía hace un momento. Nuestro paciente va a volver a aprender a comer, va a tener un nuevo ritmo entre la apertura y el cierre de boca cuando está utilizando los dientes para su función, digamos que en este caso es la masticación. Ese es el movimiento cíclico mandibular que se va a ver afectado en nuestros pacientes totalmente desdentados. Y como dice aquí, requiere de aprendizaje por repetición. A un principio nuestros pacientes, especialmente si recién les hemos realizado las exodoncias de los dientes, como que le cuesta aprender.
¿ya? Le cuesta aprender a comer. Entonces, su movimiento cíclico mandibular va a ser mucho más lento, va a ser distinto, va a ser diferente. Entonces, con el tiempo va a ir aprendiendo gracias a que como que se va acostumbrando, ¿no ven? El ritmo oclusal. ¿Qué es el ritmo oclusal? Es el patrón individual de movimiento cíclico. Variación de manera inmediata a causa de la pérdida de dientes, inserción de dentaduras o combinación de ambas. Es lo que les acabo de decir, ¿no? Es un patrón individual de movimiento cíclico que va a variar dependiendo de si recién ha perdido los dientes, de la inserción de las dentaduras o de la combinación de ambas. La lengua. La lengua es bien importante que tomemos en cuenta. Es un órgano muscular con gran movilidad, junto con los labios, las mejillas, el paladar, la faringe, la lengua. ah, Perdón, la lengua funciona al hablar, durante la masticación y la deglución. Eso es bien importante. Se encuentra en íntimo contacto con la dentadura, con nuestras prótesis totales. Doctor, no se escucha, creo que se cortó. Oh, ya. Ahora ya me escuchan. Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, hablando de la lengua, podemos decir que se encuentra en íntimo contacto con nuestras prótesis totales, principalmente con la prótesis inferior, y su posición en relación con el borde residual edentado varía mucho. Hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes con ausencia de piezas dentarias durante mucho tiempo, y hay muchos que no han utilizado plaquita tampoco, tenemos una lengua con aumento de tamaño, tenemos unas lenguas mucho más grandes, lo cual puede perjudicar al momento de la inserción de nuestras prótesis, especialmente las prótesis inferiores, las cuales pueden ser retiradas inclusive en algunos casos a causa de estas lenguas grandes, ¿no? Las glándulas salivales. La saliva tiene muchas funciones. Protege, interviene en el gusto, la lubricación de la mucosa y labios. Importante en la articulación adecuada de las palabras y el uso adecuado de la dentadura. La extensión de la aleta lingual puede provocar la obstrucción de algunas glándulas submandibulares. Los pacientes se quejan al sentir abultamientos debajo de la mandíbula cuando comen. Pero esto sucede en algunos casos. No es muy común, la verdad, que se obstruyan algunas glándulas salivales a causa de nuestras prótesis. Pero sí puede causar alguna molestia, ¿no? Hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a ver quiénes están presentes.